también ofrecerles la posibilidad de ir creciendo a todos los colegas que lo necesiten, y este va a ser el inicio del, del webinar. Vamos a empezar con este tema tan apasionante como es la neurología, y el tema que vamos a tocar hoy va a ser epilepsia, que va a estar dado por el doctor Eduardo González, que él en breve hará su presentación. La idea es una charla breve de unas media hora, 40 minutos, y después de eso vamos a poder expresar algunas preguntas que quieran, y ahí vamos a contestar. Eduardo va a contestar todas las preguntas, yo voy a tratar de ser el moderador e ir leyendo las preguntas. Así que, bueno, espero les guste, presten atención. Esto está realizado para ustedes, así que sin más preámbulos, Eduardo, te doy la posta para que puedas empezar a presentarte y darle inicio a esta charla apasionante. Muchas gracias, Diego. Espero que todos me estén escuchando. No sé si se escucha bien, confirmemos eso. Sí, correcto, te escucho. Espectacular. Primero que todo, les quiero dar la bienvenida. Muy buenas tardes, noches. Me imagino que están conectados de varios lugares, así que bienvenidos a todos. Vamos a hablar de un tema que es muy apasionante. A veces la neurología, y espero que muchos de ustedes sean médicos clínicos, a veces para los clínicos la neurología es algo intocable, es algo que mejor que lo vea otro. Pero la verdad es que en conjunto con Diego, con Juan, que son los encargados del Instituto de Capacitación Profesional, eh, se armó este curso que es muy, muy interesante, y es por eso que los queremos dejar invitados, que se va a realizar ahora el próximo, casi ya el próximo mes, el 7 de julio. Va a estar a cargo del docente principal, que es el doctor Enzo Bosco, médico veterinario de Chile también, el cual tiene una vasta experiencia en neurología, uno de los pioneros en neurología también en Latinoamérica, y la verdad es que los queremos invitar cordialmente a este curso, y en base a eso quisimos hacer y estamos coordinando estos webinars que son interesantes. Y nada, pues la verdad es que vamos a hablar, como les digo, de un tema muy, muy entretenido, que es la epilepsia. Va a ser un webinar relativamente corto, ¿ya? Cosa de introducirlos un poco a la neurología. Y como les digo, este curso que queremos plantearles es una excelente oportunidad para eso, para quienes quieran iniciarse. Creo que es un curso muy bueno, y para quienes ya se dedican a neurología, actualizar algunos conceptos. Yo tuve la suerte de hacer este curso el año pasado, participé como alumno, y la verdad es que se los recomiendo. Este año me toca ayudar un poco al doctor Enzo Bosco, trabajamos juntos, o yo trabajo con él en realidad, y nada, pues, totalmente invitado. Y vamos a hablar, como les digo, de este tema, ¿ya? Que es la epilepsia. No sé si me confirman si se están cambiando las diapositivas. Sí, correcto, venís bien. Perfecto. Bueno, Diego me dijo que me presentara. La verdad es que siempre da un poco de pudor hablar de uno mismo, pero lógicamente, y yo creo que la gran mayoría no me ubica. Mi nombre es Eduardo González, soy médico veterinario de Chile, de la Universidad Andrés Bello. Tengo algunos postítulos, tanto en medicina interna de la Universidad de Chile como capacitación en el área de neurología. Soy docente en una universidad acá en Chile, que es la Universidad de la América, y mis principales áreas de desarrollo es la neurología clínica y el neurointensivismo. Me gusta mucho el neurointensivismo. Eh, Soy médico veterinario, como les digo, que trabaja en un instituto, en un hospital de referencia, que se llama Instituto Neurológico Veterinario, que está ubicado en Santiago, en Chile, en donde, como les digo, es un gran hospital de referencia, en el cual recibimos una gran cantidad de pacientes, lógicamente, con patologías del sistema nervioso y otras también. Y es ahí en donde he desarrollado ya durante 5 o 6 años esta pasión por la neurología, ¿ya? Y inspirado también en nuestro mentor, que es el doctor Enzo Bosco. Y nada, pues para empezar y para no aburrirlos, vamos a empezar con este tema, que es la epilepsia, ¿ok? Como decía Diego, al final de la charla vamos a dar unos minutitos para poder que nos podamos hacer preguntas y tratar de responderlas. Y primero parto con esto, que es el consenso de epilepsia, que se publicó el año 2015. Este consenso
fue llevado a cabo por el doctor Holger Volk, que su grupo de trabajo hizo este consenso gigante, tiene como 120 páginas, así que en base a esto está la charla, la presentación en realidad actualizada con algunos últimos conceptos, ¿ok? Entonces, quien quiera tener este artículo, al inicio de la presentación está mi correo electrónico, así que me pueden enviar un correo y yo se los envío feliz, no hay ningún problema. Vamos a hablar de algunos conceptos que son básicos en el tema de la epilepsia. Y primero vamos a definir lo que es una crisis. Y hablamos de crisis a cualquier evento que sea repentino, que sea transitorio y de corta duración, ¿ya? Y esto, ojo, estimados, que no va a implicar que el evento sea epiléptico, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no todos los pacientes, y saquémonos un poco de la cabeza que el paciente que tuvo una crisis convulsiva es epiléptico. Convulsión no es sinónimo de epilepsia, porque una crisis no necesariamente convulsiva tiene que tener un origen primario eventualmente cerebral, ¿ya? Ahora, cuando hablamos o definimos una crisis epiléptica, nos referimos principalmente a que es una manifestación epiléptica de la actividad hipersincrónica autolimitada de las neuronas cerebrales, que va a resultar en episodios cortos de convulsiones o de crisis focales, que pueden ser motoras, autonómicas o comportamentales. A ver, sé que puede enredar esto, a veces mucha semántica. Yo cuando tengo un tutor al frente y le trato de explicar que su mascota es epiléptica, le digo, ¿cuántas veces ha convulsionado su mascota? Una vez. Ok, su mascota no es epiléptica, porque es epiléptica cuando tiene eventos recurrentes en el tiempo de estas crisis. Ahí lo vamos a considerar como epiléptico, ¿ok? Y vamos a definir en un breve momento lo que significa las clasificaciones semiológicas de las crisis convulsivas o de las crisis epilépticas. Cuando hablamos de crisis reactivas, de acuerdo a este consenso, son crisis que van a ocurrir como respuesta del cerebro a un disturbio transitorio, ¿ok? Y que esto generalmente tiene que ver con alteraciones metabólicas o tóxicas. Ahora, muchas veces cuando yo resuelvo este problema metabólico o tóxico, se va o se debería corregir la causa, ¿ok? Entonces, las crisis reactivas, vuelvo a insistirles, obedecen a un fenómeno metabólico tóxico. Ahora, ¿qué es lo que puede ser un fenómeno metabólico tóxico? Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, cachorros con hipoglicemia que debido a eso convulsionan. Pacientes que han consumido algún tóxico. Yo creo que muchos de ustedes clínicos han recibido algún paciente que está convulsionando y que probablemente haya consumido algún tóxico como algún órgano fosforado, metalaldehído, etc. ¿Ok? Pero si yo resuelvo ese problema, el paciente debería dejar de tener la convulsión. Y nos vamos a referir directamente como epilepsia a una enfermedad cerebral con una predisposición duradera para generar ataques o crisis epilépticas. Es decir, la epilepsia, yo cuando le digo a los tutores, estimados, su mascota tiene epilepsia, ¿qué significa que tenga epilepsia? Primero, que la mascota debería haber presentado 2 o más crisis convulsivas no provocadas con una diferencia de al menos 24 horas. Es decir, que si por ejemplo la mascota, el paciente tuvo una crisis convulsiva el lunes pasado y volvió a tener una crisis convulsiva ayer, es un paciente epiléptico. Ahora también le dejo claro a los tutores que cuando yo le digo que el paciente o la mascota es epiléptica, prácticamente no le estoy diciendo nada. ¿Por qué? Porque lo único que significa epilepsia es que ese paciente tiene una predisposición duradera a generar crisis epilépticas, pero no indica la causa, ¿ok? Y ahí va el trabajo de nosotros como neurólogos de poder identificar la causa de esta epilepsia o definir qué tipo de epilepsia es, con el objetivo de realizar el mejor, ojalá, tratamiento para ese paciente. Entonces, algunas generalidades de la epilepsia, para quienes nos dedicamos a neurología, para quienes son clínicos, yo creo que es algo bastante común de ver en la clínica. De hecho, es la enfermedad neurológica crónica más común de los animales de compañía. Yo creo que aproximadamente, en mi experiencia, el 40% de todas las consultas que veo son pacientes epilépticos, al menos, y yo creo que es algo que debiese ser más o menos a nivel sudamericano, mundial, ¿ya? Hay una prevalencia, o se establece una prevalencia aproximadamente de entre un 0,6 y un 0,75%, ¿ok?
Pero en hospitales de referencia, incluso estos hablan de un 1 o un 2% en toda la población general de perros. Ahora, yo personalmente trabajo en el Instituto Neurológico Veterinario en Chile y nuestra casuística es muy alta con respecto a los pacientes epilépticos. También para quienes son clínicos, darles este dato importante de que uno de cada 130 perros que se presentan en consulta tendrán o van a tener epilepsia. O sea, es una población bastante alta. Y los pacientes que son epilépticos, desafortunadamente tienden a tener expectativas de vida más cortas. ¿Ya? Hay múltiples estudios, y ahí lo vamos a profundizar también en el curso. Hay múltiples estudios que hablan de que la expectativa de vida de un paciente epiléptico bordea los 7 años aproximadamente. ¿Ok? Ahora, no sé si les pasa a ustedes, y en un tono un poco más informal, nosotros acá en Chile decimos que somos muy corazón de abuelitas, ¿ya? Siempre le damos una oportunidad más al paciente, intentamos con otros tratamientos, vemos diferentes posibilidades de que ese paciente ojalá no convulsione, para tratar de no llegar a la eutanasia, ¿ya? Al menos los estudios europeos, los estudios norteamericanos, incluido Canadá, obviamente, nos hablan de que si el paciente no está respondiendo al tratamiento, está teniendo una mala calidad de vida, los tutores están con problemas económicos asociados al tratamiento de su mascota, tienen una mala calidad de vida los tutores, muchas veces, desafortunadamente, esos pacientes se eutanasian, ¿ya? Pero insisto, al menos en mi experiencia, tratamos de que eso no sea así, al menos con nuestros pacientes. Como les digo, creo que en Sudamérica somos un poco más de corazón blando. He tenido la suerte de trabajar y compartir con colegas de Argentina, de Perú, de México, de Paraguay, y la verdad es que es más o menos el sentimiento es un poco similar, ¿ya? Creo que nos pasa a todos. Entonces, vamos a partir primero abordando esto, ¿ya? Viendo cómo el paciente, o pudiendo clasificar a los pacientes que están convulsionando. Y primero debemos saber que hay diferentes tipos de convulsiones, ¿ok? Hay convulsiones que se denominan focales, las cuales pueden ser motoras, pueden ser autonómicas, pueden ser conductuales, pero focal significa, o se refiere principalmente a que hay un lugar que se está viendo más afectado. Por ejemplo, la cara, una extremidad, y las focales están un poco relacionadas con la foto que estamos viendo acá, en la cual indica que una parte del hemisferio está afectado. A diferencia de las crisis generalizadas, ambos hemisferios cerebrales están afectados, por ende, afecta, entre comillas, a todo el cuerpo. Y de estas crisis generalizadas, podemos tener crisis convulsivas, que las más clásicas que vemos son las tónico-clónicas, pero también podemos tener crisis tónicas, crisis clónicas, en donde solamente el paciente se pone rígido, clónicas en donde existe este pedaleo o pataleo, ¿ya? Crisis mioclónicas también. Y también hay un concepto de crisis no convulsiva, porque la convulsión es la manifestación física de un desorden electroquímico cerebral, ¿ok? En donde predomina un estado excitatorio versus un estado inhibitorio. Y eso está dado principalmente, yo creo que ya todos conocemos, por este neurotransmisor excitatorio que es el glutamato, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos físicamente es cuando llamamos convulsión, pero también hay desórdenes eléctricos cerebrales que no nos vamos a ver físicamente, y eso se conocen como crisis no convulsiva, que es una alteración eléctrica, pero no física. Pero también hay crisis no convulsivas que se denominan atónicas, en donde el paciente lógicamente pierde la tonicidad muscular y pareciera que estuviese casi que desmayado. Ahora, ¿cómo diferenciarlo, por ejemplo, dirán ustedes, de un síncope? Y es una pregunta extremadamente buena que a lo mejor me adelanto, pero en general los pacientes que tienen una crisis convulsiva tienen algo muy característico, que en todas deberían haber signos que nosotros denominamos autonómicos, es decir, pacientes que salivan, tienen midriasis, ¿ya? O sea, dilatación pupilar, se orinan, se defecan, y en todos al menos debería, previo a la convulsión, lo que antes llamábamos como periodos de prodromo o aura, ahora decimos generalmente preictal. En el momento preictal ese paciente generalmente tiende a cambiar de conducta o alterarse su conciencia, ¿ya? Ahora, otro tipo de crisis son las crisis focales, que comienzan principalmente en la cara, el clásico chasquido de dientes, con generalización secundaria, ¿ok? Que es clásico de los pacientes con distemper, por ejemplo.
Ahora, pongo ahí en pregunta los signos discognitivos. Antes hablábamos de, qué sé yo, convulsiones generalizadas, simples, complejas, ¿ya? Severas, ligeras. Y eso hablaba principalmente del compromiso de conciencia que podía tener el paciente. La verdad es que ahora ya se habla principalmente de signos discognitivos. Tanto en humanos como en veterinaria es difícil saber si un paciente pierde completamente o no la conciencia. Y esto es discutible. Tal vez hay algunos otros colegas también dedicados a neurología que pueden seguir utilizando esos términos. No digo que está mal, al contrario. Pero ya es un poco más cuestionado en realidad. Y aquí vamos a mostrar algunas crisis, espero que los videos se vean bien, en donde claramente vemos un paciente, un bulldog francés. Este chico, si no me equivoco, es un paciente epiléptico idiopático primario, ¿ya? Y el cual ustedes ven que tiene crisis focales. Sí, voy a retroceder un poco el video. Vemos que tiene una extremidad encogida, hay una cara como desesperado, hay un cambio de conducta, y lo más importante, hay este fenómeno autonómico que es la salivación. Vemos que hay cierto grado de midriasis también, y ya pasado más o menos los 20-30 segundos, este paciente empieza a volver a su normalidad. Y eso es lo otro característico de las crisis, a diferencia de otros fenómenos, ya como las disquinesias o los desórdenes del movimiento. Las crisis convulsivas generalmente son autolimitantes, no dura más allá de unos 2 o 3 minutos. En general, en mi experiencia al menos, la gran mayoría de las veces dura entre 1 o 2 minutos, pero con fenómenos autonómicos asociados, ¿ok? Vemos este otro cachorro, que son crisis también focales, masticatorias, pero ya en este cachorro vemos que hay un compromiso de conciencia. Este paciente no está consciente, o sea, tiene signos discognitivos importantes. Entonces, la idea del clínico general, cuando recibe un paciente de este tipo y que lo quiere derivar después al neurólogo, es poder describir bien una crisis convulsiva. Y esta ya es una crisis convulsiva que vemos frecuentemente. ¿Y cómo podríamos describir esta crisis? Esta es la clásica crisis generalizada, tónico-clónica, con signos discognitivos en un paciente que está con un compromiso de conciencia, y signos autonómicos. Esa es la mejor forma que ustedes podrían eventualmente describir una crisis convulsiva y remitirlo a un especialista. Es decir, poner en el informe, paciente de tal edad, tal raza, presentó en consulta o presentó en el hospital una crisis convulsiva, tónico-clónico, generalizada, ¿ya? Con signos discognitivos y autonómicos. O sea, si nos ponen eso en la derivación, nosotros vamos a entender de forma inmediata de qué se está tratando. ¿Ok? A los gatos no están exentos de esto. Las veces que me ha tocado ver gatos convulsionando, las convulsiones de los gatos son terribles en realidad, ¿ya? Y si es terrible para nosotros que estamos un poco acostumbrados, imagínense para los tutores. Es mucho más evidente, un compromiso de conciencia severo, lo mismo que en el caso del otro Yorkshire, una convulsión generalizada, tónico-clónica, signos discognitivos, salivación, se orina después, ¿ya? Hay midriasis al inicio, y esta es una convulsión que es mucho más larga, la voy a adelantar, pero ya más o menos al minuto, si ustedes se fijan, sigue con las pupilas dilatadas, ¿ya? Siguen algunos movimientos involuntarios, migoclónicos, ¿ya? Y esto es muy, muy, muy clásico de ver en los pacientes que están teniendo una crisis convulsiva. ¿Okay? Y esto es algo que también nos llega y nos derivan como pacientes que están convulsionando. Pero si ustedes se fijan, primero, este paciente está en reposo. Segundo, es un paciente que tiene un movimiento bastante coordinado y es solamente en este caso de cabeza a cuello. Tercero, no se ve y no se evidencia salivación, aparentemente no hay una midriasis, y tampoco aparentemente hay un compromiso de conciencia o cambios de conducta. Y esto, muchachos, y yo creo que más de alguno lo ha visto, es común de verlo, valga la redundancia, en bulldog inglés, en boxer, en bulldog francés, en pug también me ha tocado verlo, en westie, en beagle, y generalmente está asociado más bien a razas brachiocefálicas, y es el típico, entre comillas típico, caso de tremor idiopático de cabeza del bulldog inglés, o también conocido como head bobbing. Y estos muchachos no son crisis epilépticas, no son crisis convulsivas, ¿ya? Esto es un movimiento involuntario
es un desorden del movimiento, es un movimiento que claramente el paciente no lo quiere hacer. Afortunadamente ya se saben algunos orígenes, se cree que hay algunas ciertas alteraciones en unos núcleos del cerebro, que son los núcleos basales, ya que son núcleos extrapiramidales, que son los que dan inicio al movimiento, y se van regulando, entre comillas, entre ellos, con canales dopaminérgicos, etc. Y cuando se desestabilizan, entre comillas, estos núcleos, se pueden producir estas alteraciones del movimiento. Y hay una clasificación muy buena, que ya está publicada afortunadamente este año, un consenso muy, muy bueno acerca de los desórdenes del movimiento. Cuando ya sabemos cómo clasificar una crisis convulsiva, después debemos ir a esto, que es la clasificación etiológica, saber el origen de esto. Y esto también, como les digo, es parte del trabajo de nosotros como clínicos, de nosotros como neurólogos, ¿ok? En donde yo quise resumir un poco esto para que sea mucho más práctico. Si bien es cierto, si no me equivoco, la presentación queda grabada, después les pueden sacar fotos, así que no hay ningún problema. Esto es una adaptación del último libro que se publicó de los Dr. Freeman y el Dr. Ibs en el 2020, donde hacen un cuadro resumen muy, muy, muy bueno, muy explicativo a mi gusto, en donde nos habla que las crisis epilépticas a grandes rasgos se dividen en dos grupos. Pueden tener un origen extracraniano, lo que hablábamos al inicio, que pueden ser tóxicas, de origen tóxico, como hablábamos, cualquier paciente que consume algún tóxico que puede generar crisis convulsivas. De origen metabólico, ¿ya? Podemos tener crisis epilépticas, ser un paciente epiléptico metabólico, por ejemplo, un paciente con un insulinoma, que por lo general estas bajas de azúcar en sangre y una hipoglicemia sostenida va a llevar a que el paciente tenga crisis convulsiva. Ahora, en general, un paciente con insulinoma, con hipoglicemia, vamos a tener signos que se conocen como de neuroglicopenia, y aparte de tener convulsiones, vamos a tener otras anormalidades, ¿ya? Y después viene, no sé si la más importante, pero lo más común, que son de origen intracraneanas, ¿ya? Y aquí me detengo un poco, en la cual estas son las causas más comunes, y es lo que tenemos que tener presente. Y dentro de las causas, vamos a tener causas de origen idiopático o genético, lo que se conoce hoy en día como epilepsia idiopática, ¿ok? Que tiene un carácter más bien funcional. El problema acá no es estructural, es un problema funcional, es un problema celular, ¿ok? Y luego viene la epilepsia estructural. Y si ustedes se fijan, la epilepsia estructural tiene un sinnúmero de causas. Lo que más me ha tocado ver a mí son por causas de origen neoplásicos, inflamatorios, las meningoencefalitis, infecciosas, ¿ya? También estos temas un poquito más particulares los vamos a abordar en el curso, así que nuevamente invitarlos, si es que gustan, a desarrollar un poquitito más esto, de anormalidades del desarrollo, degenerativos, traumáticos, nutricionales, etc. Ahora, la epilepsia idiopática es la epilepsia actualmente más común, ¿ya? Se divide en tres grupos. Primero, pacientes que sé y que conozco que tienen un desorden genético, pacientes que yo sospecho de un desorden genético, y eso está asociado principalmente a cuando no puedo confirmarlo, pero sé que por raza tiene una predisposición mayor a un 2%. Y tercero, pacientes que no conozco la causa, ¿ya? Pero no es una epilepsia estructural. Ahora, en la práctica, muchachos, en mi experiencia acá en Sudamérica, creo que en Argentina tampoco, que tengo entendido que en Sudamérica no tenemos laboratorios de genética animal, al menos de perro o gato. Tenemos que enviar muestras al extranjero, sobre todo a la Universidad de Davis en California, perdón, a la Universidad de, sí, bien digo, a la Universidad de Davis, y nos puede permitir saber si es que hay un origen genético de esto. Ahora, en la práctica diaria, para el clínico, ¿ya? Para el clínico, la verdad es que yo lo que hago y le digo a los tutores, estimado tutor, pongámosle un nombre, don Juan Pérez, su mascota, Bobby, es un paciente epiléptico probablemente idiopático, porque reúne ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Comienza a temprana edad, entre los 6 meses y los 6 años de vida. Son pacientes, lógicamente, como les digo, jóvenes. Son pacientes que generalmente el examen clínico general y neurológico no encontramos nada alterado. Son pacientes que no tienen signos interictales, es decir, que entre crisis y crisis son pacientes sanos, ¿ok? Que eso es bastante característico y diferente
a un epiléptico estructural. Y ahí yo siempre le pongo ejemplos humanos a los tutores. Pero, como no tenemos exámenes para darnos un origen genético, yo tengo que descartar la epilepsia estructural. ¿Y cómo descarto la epilepsia estructural? Con exámenes imagenológicos. O algunos otros estudios como son evaluación de fluido cerebroespinal, electroencefalografía, idealmente resonancias magnéticas, que es la prueba gold estándar para diferenciar o confirmar la epilepsia estructural. Entonces yo, como les digo, abordo a los pacientes y les digo a los tutores, estimado o estimada, sabe, su mascota probablemente sea un paciente epiléptico idiopático, tiene todos los criterios, pero no puedo confirmarlo hasta que descarte alguna lesión estructural. Y para eso necesitamos hacer alguna prueba imagenológica. ¿Ok? Ahora, dentro de este consenso hay varios artículos que nos hablan un poco de estadística, y sabemos que los pacientes epilépticos idiopáticos, sobre todo entre 6 meses y 6 años, son, o es la causa más común, ¿ya? Alrededor de entre un 60 a un 70% de todos los pacientes epilépticos entre los 6 meses y los 6 años de vida son pacientes epilépticos idiopáticos, ¿ya? Probablemente de algún origen genético. Ahora, la epilepsia estructural es mucho más común en pacientes sobre los 6 años y menor a los 6 meses, ¿ok? Es raro que un cachorro comience a convulsionar y ser epiléptico idiopático cuando tenga 3 meses o 2 meses de vida. Probablemente ese paciente está teniendo o crisis reactiva o tiene alguna alteración estructural del cerebro. Y lo mismo, pacientes que tienen una epilepsia sobre o comienzan a convulsionar sobre los 6, 7 años, es raro, ¿ya? Es bastante raro. Entonces, deberíamos pensar que lo más probable es que ese paciente tenga alguna lesión estructural en su cerebro. Ahora, otro tips de las neurologías. En neurología, como dice el doctor Bosco, estamos llenos de tips. Y uno de esos tips es que en general los pacientes que tienen una epilepsia estructural tienen también signos interictales. Es decir, que cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con un tumor cerebral, es poco probable que solamente tenga crisis convulsiva. Lo más probable es que tenga alteración a la marcha, cambios de conducta, ceguera, y eso esté presente en todo momento o en gran parte de los momentos de la vida del paciente cuando empieza a tener crisis epilépticas. ¿Ok? Hay algunas razas más bien predispuestas, los labradores, los pastores belgas son una raza más predispuesta, los loberos irlandeses o Lyrich Wolfhound, perdonen mi inglés, ¿ya? Los border en general, en mi experiencia también, mucho poodle, actualmente mucho bulldog francés, bulldog pug, maltés, chihuahua, pincher, muchos beagle y principalmente razas grandes. Tenemos muchos labradores, golden, pastores alemanes, boxer, ¿ya? Pastores belgas, pastores australianos. Los pastores en general son más o menos predispuestos a tener epilepsia. ¿Ok? Avanzando con esto, no nos olvidemos de los gatitos. Los gatitos son un poco diferentes a los perros, ya sabemos, los gatos no son perros chicos. Y entre el 40 al 70% de todos los pacientes epilépticos en gatos son epilépticos estructurales, ¿ya? Hay alguna anormalidad estructural. Los médicos dedicados a medicina felina, sobre todo a neurología felina, que no son tantos, pero existen, hay muy buenos exponentes, la doctora Flor de Sal, si no me equivoco, la doctora Elsa Beltrán también, nos hablan de que los pacientes felinos, entre un 40 y un 70% de ellos, su epilepsia es estructural, y muchas veces asociada a enfermedades infecciosas, ¿ya? Así que en felinos tenemos que descartar toda la enfermedad infecciosa que conozcamos antes de decir que es un paciente epiléptico idiopático, porque los pacientes idiopáticos solamente se están representados entre un 20 y un 50% de los casos. ¿Ok? Entonces espero que vayamos todo bien hasta ahí. Y ahora pasamos al diagnóstico. Como les digo, este webinar es para introducirlo, ¿ya? a este tema que es interesante. Vamos a profundizar muchas más cosas, lógicamente, ahí en el curso. Pero yo creo que este es un buen puntapié para poder al menos abordar de forma más protocolar o más consensuada a un paciente epiléptico. El diagnóstico se basa, o los consensos nos hablan del nivel 1, que es hacer exámenes y estudios básicos. Hablamos de perfil bioquímico, hemograma, análisis de orina,
medición de electrolitos, ¿ok? Después viene el nivel 2, que son principalmente imágenes, resonancia magnética o tomografía cerebral, para descartar principalmente enfermedades estructurales. Y esto estaba por protocolo. Como les decía yo al inicio, lo que les comento y les digo a los tutores, ok, su mascota es un paciente probablemente epiléptico idiopático, tiene todas las características, pero no lo puedo confirmar hasta que no descarte una lesión estructural. ¿Cómo hago eso? Con alguna resonancia magnética. Si sospechamos eventualmente, tomamos un perfil bioquímico y ese paciente está con signos de una hipoalbuminemia, hipocolesterolemia, disminución en la concentración del NUS, aumento de transaminasa, aumento de fosfatasa alcalina, a ese paciente, sobre todo si es joven, mi experiencia muchas veces me indica que los Yorkshire, que empiezan a convulsionar de muy jóvenes, midamos ácidos biliares. Ya hay una patología que es el chun portosistémico, que puede ser intra o extrahepática, produce signos de encefalopatías hepáticas asociados a la no eliminación de amonio, y ese amonio es totalmente tóxico para el cerebro y para muchos otros órganos, el pulmón dentro de ellos, y atraviesa la barrera hematoencefálica y puede generar una irritación cerebral importante. Y el nivel 3 nos habla de la electroencefalografía, que es este estudio eléctrico cortical, nos mide la actividad eléctrica cortical y nos permite saber si es que existe alguna normalidad eléctrica en el cerebro. Y esto último principalmente es para diferenciarlos un poco de estos desórdenes del movimiento. Un paciente con una crisis epiléptica deberíamos encontrar anormalidades, sobre todo si obviamente lo pesquisamos en el momento, en un electroencefalograma. Pero un paciente con una epilepsia, con una disquinesia, con un desorden del movimiento, el electroencefalograma debería ser normal. Aquí tenemos un video en nuestra clínica, en el servicio de electrodiagnóstico, está la doctora Solange Rojas, en donde hay se ponen estos electrodos ahí en la corteza y se va haciendo el registro de esta actividad eléctrica. ¿Ok? No los quiero aburrir, pero aquí hay algunas patologías estructurales, una hidrocefalia, vemos una hidrocefalia comunicante gigantesca, con signos hipertensivos, esto es muy enorme, esto ya es grotesco, pero se da. Neoplasias, fíjense acá este paciente que tiene una anormalidad del desarrollo que se llama lisencefalia, ausencia de surco, ausencia de giro, ¿okay? Un tumor cerebral gigantesco acá, signos inflamatorios en este cerebro, ¿ok? Y dentro del tratamiento, estimados, la verdad es que hablar principalmente de cuándo comenzamos con el tratamiento. El tratamiento lo deberíamos comenzar cuando el paciente tiene 2 o más crisis convulsivas en un periodo menor a 6 meses. Si solamente el paciente tuvo una crisis, no es necesario comenzar con un tratamiento a largo plazo, ¿ya? Pero sí debemos, como clínicos, investigar el por qué ese paciente tuvo una convulsión. No lo debemos dejar así. No convulsionó porque hoy día se levantó de mal ánimo o tuvo un estrés, que es algo súper común que preguntan los tutores. Convulsionó porque se estresó. Y no, el estrés puede ser un gatillante, pero no es la causa, ¿ok? Entonces tenemos que investigar por qué el paciente convulsionó. Pero si ese paciente tiene crisis, tiene más de 2 crisis en menos de 6 meses, deberíamos comenzar con tratamiento. Si el paciente debutó con un estatus epiléptico, que es clásico muchas veces en los pacientes adultos con epilepsias estructurales, asociadas, por ejemplo, a una neoplasia cerebral, se habla más o menos que un 48%, y ahí lo vamos a profundizar también un poquito en el curso, pero alrededor de un 48% de los pacientes que debutan mayores a 6-7 años con crisis epiléptica, con un estatus epiléptico, un clúster convulsivo, es muy probable que tenga una neoplasia cerebral. Y hay que hacer neuroimágenes. También deberíamos comenzar con tratamiento cuando el posictal, los signos posictal, son muy importantes, muy severos, asociados a mucha agresión del paciente, mucha debilidad, o cuando esto dura más de 24 horas. Y también deberíamos comenzar con tratamiento cuando el paciente empieza a cortar los tiempos de las crisis. Por ejemplo, si antes era una vez al año y medio, ahora empieza una vez al año, una vez cada 10 meses, una vez cada 8 meses. A ese paciente deberíamos también comenzar con tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos indicados actualmente por literatura? El uso de fenobarbital como monoterapia, él tiene una efectividad que bordea el 60, el 90%, más o menos. Imepitoína, ¿ya? Que eso no está en Sudamérica, se comercializa principalmente en Europa, así que yo la verdad es que no se los comento mucho a mis tutores, pero esto para que ustedes lo sepan, ¿ya? Bromuro de potasio es una sal, se puede usar como monoterapia o como multiterapia. Levetiracetam,
zonisamida y otros antiepilépticos que también puedan tener a mano. En Chile nos cuesta mucho tener fenobarbital, por ejemplo. En su defecto usamos a veces primidona, pero el fenobarbital, como les digo, por literatura, es el que más y mejor efecto tiene para el control, sobre todo de la epilepsia idiopática. ¿Ya? Hablamos entre un 60 y un 90%. ¿Cómo lo hacemos en gatos? ¿Ya? La verdad es que en gatos hay dos pirámides. Esta pirámide del lado izquierdo es la que nos habla acerca de cuáles son los mejores en cuanto a eficacia. Y aquí tenemos fenobarbital, levetiracetam y bromuro de potasio. Pero ojo que el bromuro de potasio no se lo recomiendo que se lo den en gatos, puede generar alteraciones ventilatorias bastante importantes, asma, bronquitis, muy, muy importante, así que no está recomendado, pero funciona, ¿ya? La imepitoína, el diazepam, ojo con el diazepam en gatos, puede provocar esta necrosis hepática, ¿ya? Y finalmente zonisamida, primidona, fenitoína, ¿ok? Funcionan, pero no muy bien. Y dentro de los que funcionan y son seguros, en gatos está probado la imepitoína. Yo no tengo ninguna experiencia con la imepitoína, en Chile creo que tampoco tenemos. Levetiracetam, fenobarbital. Yo creo que por acá anda también mi experiencia en gatitos que funciona bastante bien. Tengo mejor experiencia con el fenobarbital, pero también hay muchos pacientes que iniciamos con levetiracetam y se mantienen bastante, bastante bien. Otros antipilépticos como la pregabalina, la gabapentina, también pueden ser de utilidad. Y si ustedes se fijan, dentro de la pirámide de menor seguridad está el diazepam y el bromuro de potasio. Por ende, estos dos últimos no se recomienda, salvo que si el paciente llega convulsionando, que lo vamos a ver, y darlo en caso de SOS. Y no sé si me han estado escuchando la clase, tal vez estoy hablando solo, tal vez están muy aburridos. No Perfecto, sé. se escucha muy bien. ¿Sí? Estamos muy atentos, sí, sí, tenés ahí cautivo el público. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? Me queda solamente un ratito, no los quiero aburrir. Como les digo, la idea era hacer un webinar cortito para introducirlo a este mundo de la neurología. Hay muchas patologías neurológicas y ahí ustedes lo van a ver en el curso. Pero yo creo que abordar esto es súper importante porque todos yo creo que nos dedicamos a la clínica, nos ha llegado un paciente convulsionando o comienza a convulsionar en el hospital. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando está convulsionando? ¿Ok? Y primero, definir algunas cosas. Uno, cuando hablamos de estatus epiléptico, es un ictus, una convulsión sostenida por más de 5 minutos, sin parar. Como les decía adelante, las convulsiones tienden a ser autolimitantes y no duran más allá de unos 2 o 3 minutos. ¿Ok? Pero cuando ya está sobre 5 minutos, es raro. Es muy raro y eso ya se denomina un estatus epiléptico. De hecho, yo le digo a los tutores, porque siempre me preguntan qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que traer al médico, etcétera. Les digo, si su mascota tiene una convulsión en el día, la verdad es que es mejor que se quede en la casa observándolo porque en el traslado lo va a estresar más. Las indicaciones son si tiene más de 2 a 3 convulsiones en menos de 24 horas, debería hacer una consulta, incluso algún manejo intrahospitalario. Una convulsión que dura 1 o 2 minutos es lo normal, pero si ya está durando más de 3 minutos y no está parando, ya eso se está poniendo un poco raro. Si llevan más de 5 minutos convulsionando, eso es extremadamente raro y se considera un estatus epiléptico. También se considera como un estatus un paciente que tiene un clúster convulsivo. ¿Qué significa clúster convulsivo? Por definiciones actuales, 2 o más crisis en menos de 24 horas. Pero cuando hablamos de estatus epilépticos, son pacientes que tienen una crisis que dura 1 minuto, por ejemplo, deja de convulsionar, no alcanzó a recuperar esa conciencia y vuelve a convulsionar. Paró, no se recupera y vuelve, y vuelve. Y así tenemos muchos casos en donde los tutores nos dicen, tuvo yo creo que 10 convulsiones, 15 convulsiones, ¿ok? Entonces, eso es bastante, bastante importante, ¿ya? Ahora, es una urgencia neurológica, por si acaso. Así que tenemos que estar atentos a esto, porque no quiero aburrirlos, pero sabemos que en todo este fenómeno de un estatus epiléptico hay una liberación gigante de neurotransmisores que son excitatorios, el glutamato, hay apertura de canales de NMDA y lo que hace es que ingresa sodio, ingresa calcio, ¿ok? Y eso provoca un edema cerebral importante, un fenómeno de excitotoxicidad, de toxicidad cerebral, y eso lamentablemente puede provocar una muerte neuronal y llevar a la muerte del paciente. Ahora, ¿cómo abordamos un poco a estos pacientes que están con un estatus epiléptico?
Eh, Les aviso a los organizadores que lamentablemente se me salió el- el- la conexión del teléfono del Meet, por si acaso, así que si es que hay alguna pregunta para que me la vayan haciendo, por favor. Y tenemos que abordar este tipo de pacientes, y cuando llegamos a un estatus epiléptico, una de las principales causas es una causa primaria, que es la epilepsia idiopática. Probablemente sea un paciente que sea epiléptico idiopático y que está teniendo un estatus. Pero también tenemos causas secundarias, que son principalmente de origen estructurales. Pacientes con enfermedades inflamatorias, una meningoencefalitis, por ejemplo. Enfermedades infecciosas, un gatito con PIF, un paciente canino con un distemper, por ejemplo. Eh, Pacientes con neoplasias, tumores cerebrales, después de un accidente o mientras se está produciendo un accidente cerebrovascular. Pacientes con un politrauma, un trauma craneoencefálico, también pueden producir crisis convulsivas o un estatus epiléptico. Y también, como hablábamos, que es más o menos el mismo enfoque de la epilepsia en realidad, y en realidad esto es como para irlo definiendo nomás, pero al final todos los pacientes, independientes de su epilepsia, pueden tener un estatus epiléptico. ¿Ok? Entonces, hay diferentes estudios, no son tan nuevos, ustedes se fijan acá las fechas del 99, o en este se me olvidó poner la fecha, pero más o menos del 2000 aproximadamente, este del 2009, que nos habla que la mortalidad de un paciente que tiene un estatus epiléptico varía entre un 25 hasta casi un 40%, ¿ya? No es menor. Sin embargo, afortunadamente sigue siendo baja, al menos en la experiencia que tengo yo, donde trabajo. Por suerte tratamos o los podemos manejar antes de que llegue a una mortalidad importante. Tenemos poca mortalidad, afortunadamente, pero lo que está escrito en la literatura es una mortalidad que bordea entre un 25 o un 38%. ¿Ok? Cuando hay un estatus epiléptico, sufre el cerebro, sufre el corazón, los músculos, se pueden producir fenómenos de rhabdomiolisis por las contracciones musculares sostenidas y eso provoca una ruptura de fibras musculares. Hay daños renales asociados también a esta rhabdomiolisis, alteraciones miocárdicas, sobre todo por la hipoxia, en donde vamos a tener de repente estos escapes ventriculares que nos pueden estar diciendo, oye, hay una hipoxia miocárdica eventualmente, y ahí vamos a necesitar ayuda de los urgenciólogos, del intensivista, del neurointensivista, etcétera, para poder corregir estos desórdenes. También la literatura, grandes como el doctor Simon Platt y la doctora Luisa de Ricio, con un gran libro de epilepsia en canino y felino, nos dice que si nosotros no tratamos exitosamente este tipo de pacientes, el estatus epiléptico puede llevar a un daño, a una injuria neuronal irreversible y a complicaciones sistémicas, como lo veíamos, como son, por ejemplo, hipertermia. Muchos de estos pacientes ingresan con temperaturas sobre 40 grados, ¿ya? A veces uno pone el termómetro y lo que dice high, y eso es que está sobre 42 grados. Pacientes con acidosis, ¿ya? Rhabdomiolisis, etcétera, ¿ok? Lo que estábamos hablando recién. Ahora, y esto es el fenómeno que les decía, cuando un paciente entra en un estatus epiléptico, se libera, hay mucha exocitosis de glutamato, esto va del neurona, recordemos que la sinapsis es tripartita, ya se sabe que es tripartita, neurona presináptica, neurona postsináptica, espacio sináptico, ¿ok? Y entra calcio a la neurona presináptica, se liberan a través de esta vesícula los neurotransmisores que es el glutamato, recordemos que tiene varios receptores, sobre todo NMDA, el AMPA, kainato, siendo el NMDA uno de los más activos en realidad, y se abren estos canales de NMDA, comienza a entrar sodio, comienza a entrar calcio, si entra calcio hay proteasas, endoproteasas, endonucleasas, genera un aumento de líquido dentro de la neurona, ¿ya? Y eso es un desastre, ¿ya? Porque esto está pasando, fíjense, si en una neurona esto es por 1000, ¿ok? Y genera una muerte neuronal, despolarizaciones espontáneas, el paciente sigue convulsionando. ¿Cómo abordamos desde el punto de vista diagnóstico esto? Primero, si cuando recibimos a un paciente, tenemos que saber si es que ese paciente está ya siendo tratado por una epilepsia, y la idea es hacer mediciones de concentraciones del fármaco que esté tomando, sobre todo de fenobarbital. Si el paciente tiene un antecedente de alguna enfermedad tóxica o metabólica, tenemos que hacer screen toxicológico, aunque la verdad, al menos acá en Chile, en mi práctica, casi nunca hacemos screen toxicológico. De repente es bueno llevar a la realidad y a la tierra un poco todo lo que nos hablan los papers, ojalá que no haya ningún gringo, pero todos los papers gringos, europeos, hagamos screen toxicológico, hagamos todo esto, pero al menos en mi realidad
y yo creo que en Sudamérica más o menos estamos similares. Un script toxicológico se demora horas, a veces no es compatible con lo que andamos buscando, entonces, pero está escrito en la literatura, ¿ok? Tenemos que medir ácidos biliares, hacer imágenes extracranianas también. Si el paciente sufrió un trauma, o el paciente tiene antecedentes, o estoy sospechando de una epilepsia estructural, ese es un paciente que está con una lesión, probablemente, cerebral, y tengo que hacer neuroimágenes, ¿ok? Vamos, vamos bien hasta ahí. Como les digo, perdí un poco la conexión con el teléfono. Venimos perfecto, hay un par de preguntitas que después te las hago a finalizar. Perfecto, ¿ya? Muy bien, bien. Y los signos, si tenemos pacientes con, como les decía al principio, con sospecha de alguna alteración o alguna síndrome de desorden del movimiento, la recomendación es hacer electroencefalografía. ¿Ok? Ahora, en estos pacientes que nos llegan convulsionando, que se ponen a convulsionar en el hospital o en la consulta, tenemos que sí o sí hacer una batería de exámenes básicos. ¿Ok? Medir glicemia es importantísimo, sobre todo en cachorro, medir el VGA o el hematocrito, saber cómo están los niveles de hemoglobina, ¿ya? Si no tenemos el transportador de oxígeno, claramente ese paciente va a estar bajo concentraciones o bajo un ambiente hipóxico, ¿ya? Y eso es muy perjudicial para el cerebro. Por eso dentro de las terapias que las vamos a ver, oxigenación y perfusión también son vitales en este tipo de pacientes. Tenemos que medir electrolitos, idealmente también hacer escalas de Glasgow modificadas, medir temperatura, sólidos totales, la densidad urinaria, ojalá gasometría, oxigenación, ¿ya? Medir CO2, medir concentraciones de presión arterial de oxígeno, ¿ok? Idealmente, como les decía, perfundir a ese paciente y hacer mediciones también de lactato para ver si es que hay un ambiente ácido en su organismo. Y tratemos de no ser tan políticos y busquemos medidas terapéuticas en donde todos participemos, todos mantengamos la calma, pero seamos efectivos, ¿ya? Abordar a estos pacientes cuando uno está solo, y a lo mejor a más de uno le ha tocado hacer algún turno solo, cuidando pacientes hospitalizados, contestando el teléfono, atendiendo consultas. No sé si será la realidad más o menos de Sudamérica, pero yo creo que más de alguno la ha vivido. Pero ojalá este tipo de pacientes abordarlos con más de una persona. ¿Ya? Uno solo es difícil que pueda hacer tantas cosas en realidad. ¿Ok? ¿Y cómo lo abordamos? La verdad es que lo ideal es, primero, poner una vía venosa, y las primeras indicaciones terapéuticas es administrar benzodiazepina, ¿ya? Si a los 5 minutos ese paciente que yo le administré la benzodiazepina no mejora, puedo dar una segunda carga, ¿ok? Si ya pasaron 20 minutos y ese paciente sigue con crisis convulsivas, tengo que escalar a usar fenobarbital o levetiracetam endovenoso. No sé qué tan accesible sea el fenobarbital y levetiracetam endovenoso en otros países que no sea el mío, pero acá prácticamente no tenemos fenobarbital endovenoso, por ende casi que nos pasamos de forma inmediata como a la etapa 4, ya a nivel 4, que es usar propofol, ketamina, barbitúricos como el tiopental también, y hacer si es que el paciente ya no está respondiendo, las clásicas terapias de coma farmacológico, acá en Chile nos gusta mucho llamar el clásico terapia de sueño, ¿ya? Que en realidad es un coma inducido, un coma farmacológico. Esta es la guía del 2017, publicada en el Journal de Veterinary Emergency and Critical Care, que se los recomiendo siempre este journal. Nos dice lo mismo, deberíamos iniciar con benzodiazepina. Si ese paciente continúa con crisis convulsiva, la recomendación de ellos es dar 2 a 3 bolos o comenzar con una infusión de diazepam. Nosotros hacemos mucho ya midazolam, ya se sabe que el midazolam es un poquitito mejor, y ahí, como les digo, también lo vamos a profundizar en el curso, pero podemos hacer infusiones constantes de diazepam o midazolam. Si el paciente sigue con crisis convulsiva, ya deberíamos pasarnos al uso de fenobarbital o levetiracetam endovenoso, y si es que esto ya no está funcionando, si no para las crisis convulsivas dentro de 20 minutos, tenemos que proponernos usar propofol, ketamina, en este caso nosotros usamos bastante barbitúricos, como les digo, como el tiopental, y proponernos ya hacer un coma inducido, incluso con anestésicos inhalatorios. ¿Ok? Les dejo esta tabla, que acá están las dosis de las infusiones constantes de los medicamentos.
de muchos artículos actuales. También, como les digo, lo vamos a profundizar un poquito en el curso, pero no le tengan miedo a la ketamina. Si usamos dosis que van entre 1 a 5 miligramos kilo, debiese ayudarnos para controlar las crisis convulsivas. Y es ahí que les comparto este artículo muy nuevo, publicado este año, a cargo también del doctor Holger Bock y del doctor Mario Charalambous, la verdad es que son grandes neurólogos que se dedican a esta área, y nos dicen que muchas veces, ya si ustedes han tenido varios pacientes que le administran benzodiazepina y siguen convulsionando, ya se sabe que hay ciertos problemas, principalmente con los receptores GABA-A. Los receptores GABA-A, recordemos que nos ayudan a abrir canales de cloro para que la célula se pueda hiperpolarizar. Y en estos pacientes ya esos canales pierden esa sensibilidad. Por ende, tenemos que tratar de utilizar medicamentos que a lo mejor no sean tan GABAérgicos, ¿ya? Y ahí se propone, por ejemplo, como segundo problema, que hay una sobreexpresión de receptores NMDA. Recordemos que los receptores NMDA son los receptores del glutamato. Por ende, como hay una sobreexpresión, la idea es usar bloqueadores o antagonistas de los canales. ¿Y cuál medicamento está hecho para eso? La ketamina, ¿ya? Así que no le tengan miedo a la ketamina. Incluso hay un paper actual de uso de ketamina con dexmedetomidina, o el uso de ketamina a bolos de 5 miligramos por kilo, y que ha sido efectivo para el control de estos pacientes. ¿Ok? Y dentro del problema 3 es que la barrera hematoencefálica, hay una sobreexpresión de transportadores de algunas drogas, ¿ya? Entonces, ya son medio resistentes, y lo que se busca a lo mejor es bypassear la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo la podemos bypassear? A lo mejor administrando medicamentos de forma, por ejemplo, intranasal, ¿ya? Y uno de ellos es, por ejemplo, el midazolam, ¿ok? Tiene una buena llegada de forma intranasal. Ahora, la idea es que sea, desconozco cómo se llama, pero si no me equivoco son como aspersores o pulverizadores, que se ponen como un cono en la jeringa, con el objetivo de que el líquido que está ahí se forme en partículas y el paciente lo pueda aspirar. Ahora, nosotros no tenemos de eso, ¿ya? Desconozco si es que hay alguien que lo tiene, si lo tiene, úselo, pero muchas veces ponemos de forma intranasal directamente el líquido, ¿ya? Y funciona. Ahora, cuando hablamos del tema del coma inducido, la terapia de sueño, uno se pregunta cuántas horas debería estar este paciente en un coma. Y la verdad es que hay literatura que nos habla sobre todo de que este tipo de paciente primero lo deberíamos considerar el uso de la electroencefalografía de forma continua para poder decidir cuándo parar una terapia, ¿ya? Ahora, chicos, estimados, los que hacen terapia de sueño, los que hacen coma inducido, no tiene mucho sentido que el paciente vaya despertando y yo le voy pasando un bolo. Esos son pacientes que tienen que idealmente estar intubados, son pacientes que tienen que sí o sí tener una vía venosa con una infusión constante de sedantes y anestésicos, con el objetivo de que ese paciente no despierte, ¿ya? Esa es la idea. Y ustedes se fijan acá, por ejemplo, en este rectángulo, que no está muy bonita no está muy definido, perdón, la tabla, pero los promedios van de 6 horas hasta 72 horas un paciente que pueda estar en coma, ¿ok? Entonces, es muy relativo, y eso deberíamos idealmente, a través de un electroencefalograma, ir monitorizando y saber cuándo ese paciente está apto para despertarlo. ¿Cómo monitorizamos a este tipo de pacientes? Con oxigenación y perfusión, como les digo, son fundamentales, sí o sí, y tenemos que hacer una monitorización básica. Medir frecuencia cardíaca, tasa respiratoria o frecuencia respiratoria, tenemos que medir producción de orina, estar tomando constantemente la presión sanguínea, ver parámetros de oxigenación y ventilación, ojalá medir presiones arteriales de oxígeno. Recordemos que idealmente tienen que estar entre 75 y 100 milímetros de mercurio, no generar hipercapnias, es decir, mantener presiones de CO2 de entre 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿ya? El aumento del CO2 provoca vasodilatación y eso puede aumentar la presión intracraneana, ¿ok? Tenemos que mantener todo en normalidad, en realidad, ¿ya? Todos los parámetros que ustedes se imaginan, ojalá normales, ¿ok? Y creo que eso es todo, muchachos. Creo que me extendí un poco en la hora, disculpen, tiendo a extenderme harto, así que perdón si es que los aburrí, pero este es un tema que es apasionante, que es interesante, cuesta de repente. Vamos a profundizar mucho de estos temas en conjunto con el doctor Bosco en el curso, así que cordialmente invitados. Y
Y nada, pues espero que este webinar, que fue un poquito más corto, aunque no tanto, les haya servido y les haya gustado. Bueno, excelente, Eduardo. La verdad, te agradecemos mucho, muy claro, muy interactivo. La verdad que a mí me gustó mucho, la gente también, por lo que vemos acá en chat. Así que te agradecemos, la verdad que te agradecemos mucho este tiempo que has compartido con nosotros. Vamos a algunas preguntitas, si querés, Sí, por para no supuesto. demorarlos más. Me preguntan qué experiencia tenés con el aceite de cannabis. No sé si tenés alguna experiencia en eso. Buena pregunta. A ver, déjame ir al chat. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, no, ahí no estás compartiendo. Perfecto. Déjame ir al... ay, ¿dónde veo el chat acá? Ayúdenme. Eh, Arriba a la derecha seguramente Sí, tenés. vas a tener la opción al lado de la cantidad de contactos. Tenés un globo. Ahí lo encontré. Lo encontré. Ok, a ver. Mi experiencia con cannabis. La verdad es que bien objetivo. Mira, yo en este momento estoy siendo tutor de una alumna que está haciendo su seminario de título en el uso de cannabis para el tratamiento de la epilepsia idiopática. Y yo soy de una escuela muy medicina basada en la evidencia. Hay muy poca evidencia, desafortunadamente. No digo que no sirva, ¿ya? No me quiero echar al mundo de los que usan aceite de cannabis encima, pero lamentablemente no hay mucha evidencia científica. Ahora, ya hay muchos estudios y sabemos que receptores CB1, CB2, en todo, prácticamente en todo el cuerpo. Y aparentemente sí es bastante prometedor, pero también algunos expertos nos dicen que mientras no tengamos publicaciones serias, con un N importante, la verdad es que todavía no se recomienda. Se puede sugerir, pero no se puede recomendar todavía. Hay un estudio del 2019-2020, si no me equivoco, en donde evaluaron aproximadamente unos 12 pacientes y se evidenció que más o menos el 30% de los pacientes respondió de forma satisfactoria cuando se le agregó las gotas de cannabis. Ahora esos pacientes ya estaban en tratamiento con un antiepiléptico, en este caso era fenobarbital o bromuro de potasio, y eso es lo que se recalca, que tiene que ser complemento, no monoterapia, ¿ok? Y generalmente, como les digo, un 30% de esos pacientes respondió de forma satisfactoria. Y no se logró muy exitoso el estudio, pero ya al menos que tres pacientes de 10 hayan respondido, me parece genial. Así que creo que faltan más estudios, falta más experiencia, tal vez hay mucha evidencia empírica más que científica, todavía es muy artesanal la producción, no hay mucha regulación, al menos acá en Chile, por ende todavía sigue siendo un complemento. Ahora la ventaja que tiene es que es muy seguro, no genera grandes problemas, puede aumentar algunas transaminasas, así que hay que tener ojo ahí si es que está también con el fenobarbital, porque pueden ambos aumentar transaminasas, fosfatasa alcalina y producir alguna alteración hepática en algunos casos. Pero experiencia tengo pocos pacientes que lo hacen y muchos tutores que por voluntad propia, entre comillas, comienzan, y genial, mientras no le haga mal al paciente, todo bien en realidad. Perfecto. Bueno, ahí vamos con la otra. Sí me gustaría aclararles a los colegas que están que recuerden que los que quieran hacer el curso de neurología básica clínica con el doctor y el doctor Enzo Bosco van a tener un descuento de un 15%. Los primeros 20 alumnos que se puedan contactar, después vamos a dejar un teléfono y esto va a durar más o menos 72 horas. Entonces, digamos, un bonus track que tienen por haber participado en el webinar. Pasamos a otra pregunta. Eduardo, me pregunta, ¿la hipertermia no es una hiperactividad muscular? ¿Conviene o no dar corticoides? Andrea pregunta eso. La verdad es que no, en ninguna de las guías está indicado el uso de corticoides. La verdad es que la hipertermia, para mi gusto, es una consecuencia de, ¿ya? En realidad, dar corticoides siempre es controversial. Probablemente sabemos que el trauma craneoencefálico, el trauma medular, ya no es que esté contraindicado absolutamente, pero no se usa en realidad. Los estudios demuestran que no se usa. Y la verdad, personalmente, no le veo tanto sentido utilizar corticoides solamente por la hipertermia. Lo más probable es que si controlamos la crisis convulsiva, ponemos fluido frío, ponemos manta fría, ese paciente va a bajar su temperatura, ¿ya?
Yo personalmente no lo sugiero, no lo he leído como manejo de las crisis convulsivas. Ustedes vieron ahí los algoritmos, no se menciona el uso de corticoides. Perfecto. Y preguntan también si esa hipertermia responde a dipirona. Lo mismo que estabas Una comentando. pregunta, nosotros generalmente cuando, con las medidas iniciales, que es principalmente fluidos fríos, manta fría, el paciente dentro de la primera 1 o 2 horas de iniciado todo este proceso no está bajando la temperatura, la dipirona nos ayuda, el metamizol nos ayuda, sí, sí lo usamos. Bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la estrategia más eficaz para llevar un control del paciente fuera del consultorio? Muy buena pregunta. A ver, todos los estudios, experiencias hablan que los pacientes, sobre todo epilépticos idiopáticos, ¿ya? En general responden bastante bien con el uso del fenobarbital, ¿ya? Dosis que van entre 2 a 5 miligramos kilo cada 12 horas es la indicación. Son los pacientes que, como les digo, entre un 60 y un 90% responden bien. Ahora también recordemos que más o menos entre un 30 y un 40% de los pacientes son epilépticos refractarios, o sea que necesitamos usar más de un fármaco para poder controlar esas crisis, y son pacientes que cuesta mucho controlarlo. Y ahí tenemos que plantearnos la posibilidad de utilizar más fármacos en realidad. Combinar el fenobarbital con bromuro de potasio con levetiracetam con fenobarbital. Tengo pacientes que usan los tres. Añadimos aceite de cannabis, ¿ya? Así que hay varias estrategias. La verdad es que también un poco ya va más en la experiencia de cada uno, cuándo utilizar o qué utilizar, y qué es lo que más te resulta también. Pero el fenobarbital creo que es la primera línea, sobre todo en perros. En gatos, levetiracetam y fenobarbital andan bastante bien. Con la gabapectina, que tenés alguna también como terapia Buena pregunta. junto con el fenobarbital. A ver, la verdad es que la evidencia de gabapentina y pregabalina, tengo entendido que solamente he leído 2 estudios, se usan más bien para las crisis mioclónicas. Lo utilizamos, o lo he utilizado solamente como una terapia coadyuvante, ¿ya? No como monoterapia, no se recomienda como monoterapia. La verdad es que, a ver, ¿cuándo he utilizado gabapentina o pregabalina? Cuando ya son pacientes que vienen tomando esos fármacos que a lo mejor algún otro colega les ha administrado, y la verdad es que se los mantengo hasta que, por ejemplo, alcancen una buena concentración de fenobarbital, o le estamos dando bromuro de potasio y ahí se puede estabilizar y a lo mejor incluso hasta retirarlo. Pero, como les digo, hay muy, muy poca evidencia del uso de gabapentina o pregabalina. Perfecto. Otra más dice, el uso de silacina cuando no responden a benzodiazepinas. Y la verdad es que los antagonistas alfa-2 puede ser una opción. Como les digo, hay un artículo con dexmedetomidina, ¿ya? No se habla tanto de la silacina, podría ser una opción. Yo no tengo mucha experiencia en la utilización de silacina. Tal vez preferiría, como no tengo mucha experiencia en eso, a lo mejor él o la colega tiene algo de experiencia y bienvenido sea. Yo personalmente no tengo mucho. Yo generalmente, o lo que hacemos generalmente es primero benzodiazepina. Ahora, ojo, que ya se sabe que los pacientes que vienen, por ejemplo, con un estatus epiléptico, no sé si han recibido, pero a veces nos toca recibir y que nos dicen, lleva 1 hora convulsionando. Probablemente los receptores GABA-A de esos pacientes están completamente abolidos. Entonces, administrar una benzodiazepina, lo más probable es que no le haga nada. Entonces, ahí eventualmente utilizamos de forma inmediata algún barbitúrico, ketamina, propofol, etc. Lo más probable es que sí responda a eso más que una benzodiazepina. Muy bien. Otra preguntita, ¿el uso de fenobarbital lo das cada 12 o 24 horas? Y combinarlo, no sé, después Lucía, si me declaras que pones combinarlo B, no sé qué me pones, pero pregunta si es cada 12 o 24. Cada 12 horas es la indicación. Tiene una vida media cercana a las 12 horas, si es que no me equivoco. Como les comento, inicialmente usarlo como monoterapia, ¿ya? Si el paciente no está respondiendo, y ahí tenemos que hacer mediciones de niveles de fenobarbital cada cierto tiempo. La literatura nos indica a los 21 días, a los 45, 90 días, 120 días, así constantemente, pero ir viendo la concentración de niveles de plasmáticos de fenobarbital. Pero como les digo, y respondiendo a la pregunta, cada 12 horas.
Muy bien. Acá hay otra pregunta. Oxcarbazepina, si tenés el uso. No, nada de Bien, experiencia, nada de experiencia, bien. perdón. Muy bien. Acá hay otra que dice, doctor, antes que nada, felicitaciones, muy didáctica su charla. ¿Cuál es la experiencia de hipotiroidismo y como factor predisponente? Uy, qué buena pregunta. ¿Es? Es una pregunta que me ha estado dando vuelta últimamente porque aparentemente hay una relación estadística, ¿ya? También con patologías de origen neuromuscular. Ustedes en Argentina tienen a un grande que es el doctor Fernando Pellegrino, que sabe mucho de patologías neuromusculares, y aparentemente hay una relación estadística más que fisiopatológica. Ahora, el hipotiroidismo, la falta de concentración o la falta de T4 o de hormonas tiroideas, genera disturbios sistémicos y dentro de ellos alteraciones probablemente en algunos nervios periféricos. Eh, Hay algunas relaciones estadísticas, pero no he logrado encontrar cuál sería la función fisiopatológica que podría estar provocando una crisis convulsiva. Es algo que nos preguntan bastante, no tengo la respuesta, si es que alguien eventualmente la tiene, ojalá que nos comparta, eh, pero aparentemente hay una relación más bien estadística más que etiológica tal vez. Muy bien. Cristian dice, muy buena charla, doctor. Quería preguntarle si tiene experiencia con distemper. Lo que pasa es que tengo un sobreviviente del distemper y me quedó con una mioclonía permanente del miembro posterior izquierdo hasta durmiendo. ¿Podría asesorarme en el manejo que puede hacer? Oh, vale, Cristian, gracias por haber escuchado la charla, invitado lógicamente al curso. A ver, el distemper es un tema, yo creo que a nivel mundial, a nivel sudamericano, bien importante. La mioclonía lamentablemente es una consecuencia efectivamente, una de las características del distemper es que estas mioclonías permanecen incluso cuando el paciente está durmiendo. Experiencia con respecto a las mioclonías, la verdad es que en su tratamiento es muy pobre. En algún momento utilizamos terapia neural, que sirvió un poco, pero a las 2 o 3 semanas el paciente volvía con las mioclonías. Lo que está aparentemente funcionando es el uso de la toxina botulínica, ¿ya? Hay algunos casos, hay un colega, si no me equivoco, mexicano, el doctor, puede que me equivoque el apellido, pero es el doctor Garzón o Bugarín, que también son grandes neurólogos sudamericanos, que tienen algunos casos del uso de toxina botulínica para el tratamiento de estas mioclonías y con evidencia empírica buena. Pero salvo eso, hay algunos pacientes que tal vez mejoran un poquitito con la pregabalina. Como les decía, la pregabalina en humanos para los pacientes convulsivos está un poquito más asociado a las crisis mioclónicas. Eventualmente hay algunos que usan levetiracetam que podrían ayudar, pero no hay lamentablemente no hay mucha experiencia en mejorar los resultados de esos pacientes. Muy bien. ¿Qué tan eficaz es estimular el nervio vago para la disminución de la crisis con el reflejo oculocardíaco? Obviamente sin dejar atrás la aplicación de medicamentos. Súper. A ver, la presión ocular es una técnica que se usa hace muchos años, está descrita incluso, si no me equivoco, antes de los años 70. Hay algunos estudios que evidencian que la presión ocular o la estimulación del nervio vago puede ayudar a disminuir la duración de la crisis, puede ayudar a relajar al paciente y eventualmente, si es que lo detectamos en un preictal, puede eventualmente disminuir la posibilidad de que convulsione. Ahora, creo que a veces es un tema incluso un poco placebo para nosotros, ¿ya? Es como, chuta, ¿qué hago? Chuta es un chilenismo por si acaso. Cáspitas, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, no tengo nada a mano. Ok, le presiono los ojos, ¿ya? En la práctica es difícil evidenciar una respuesta, creo yo, porque generalmente uno lo va combinando generalmente con una terapia ya endovenosa o intranasal o intrarrectal de alguna benzodiazepina, entonces generalmente no sabemos si es que está respondiendo a la maniobra vagal o a los fármacos. Creo que probablemente más a los fármacos. Sin embargo, como les digo, hay estudios que evidencian que la presión ocular, sobre todo, ayuda, ¿ya? Ahora, hay un artículo relativamente nuevo del doctor Caralambus, si no me equivoco, que lo vamos a ver también en el curso, en donde están haciendo estimulaciones del nervio vago con una máquina, directamente como en la zona un poco carotidia,
y que ha tendido a tener algo de eficacia. ¿Ya? Buenísimo. Lourdes, acá pone comienza con dosis alta y luego cuándo las podemos bajar. No sé a qué fármaco te referís, Lourdes, cualquier cosita, lo volvés a preguntar. Otra pregunta dice, ¿la ovariectomía mejora la epilepsia? Buena pregunta. Sí. A ver, en teoría, yo como les digo, soy mucho de estudio, medicina basada en la evidencia, me gusta mucho leer paper. Hay varios artículos, varios papers que primero indican que muchas crisis convulsivas o clústeres convulsivos pueden estar asociados a pacientes o hembras enteras. ¿Ya? Las hormonas sexuales, sobre todo el estrógeno, es proconvulsivante. De hecho, si no me equivoco, también en medicina humana, las mujeres epilépticas tienden a tener mayores episodios convulsivos cuando ovulan o cuando están en su ciclo. Lo mismo podría pasar en las perritas, ¿ok? Entonces, la esterilización es una medida, no sé si terapéutica, pero sí para eventualmente ayudar a disminuir la posibilidad de que convulsione cuando la perrita esté en celo. Ahora también, hay un artículo de hace poco, no me recuerdo quién lo hizo, en donde evidenciaron que cuando habían pacientes en estatus epiléptico, no necesariamente estaban asociadas a que la paciente entera podía generar más estatus o generaba algún otro problema. Entonces, aparentemente para el estatus epiléptico como que no importa tanto, pero a lo mejor sí hay otros estudios que evidencian que la esterilización podría ser de ayuda en estos tipos de pacientes. Yo personalmente sí recomiendo esterilizar. Muy interesante ese dato. Vamos terminando, pero hay un par más. Lourdes se refería al fenobarbital, si empezás con dosis altas y después la bajás, acá me lo aclara, que era el uso del fenobarbital, si empezás con dosis altas y después las bajás. Y Lourdes también pregunta si las mioclonías crónicas estaría bueno tratarlas en el distemper. A ver, Lourdes, gracias por las preguntas. El fenobarbital generalmente todos recomendamos iniciar con dosis baja e ir aumentando en caso de que los niveles de plasmáticos de fenobarbital estén disminuidos y el paciente mantenga una frecuencia convulsiva importante. ¿Ya? Siempre idealmente empezar con las dosis más bajas, también eso nos ayuda a disminuir los efectos no deseados, ansiedad, poliuria, polidipsia, el fenobarbital también puede provocar algunos disturbios hematológicos, trombocitopenias un poco marcadas, ¿ya? Así que lo idealmente siempre empezar con dosis bajas para ir titulando en el futuro en realidad. Muy bien, y Andrés pregunta si la toxina botulínica está disponible para la venta en Chile y cómo recetarla. Buena pregunta, Andrés. Me dejaste, y tú me vas a entender, me dejaste un poco pillo. Si no me equivoco, está presente en Chile. Si no me equivoco, se usa mucho para el tema cosmético. No sé si tú ubicas al doctor Oscar Bosco, con él estuvimos discutiendo hace poquito esto. Creo que se podría llegar a comprar en las farmacias, pero no tengo la claridad de cómo se receta, ¿ya? Si eventualmente hace el curso o en algún momento está mi correo ahí, os dejé mi correo, de hecho lo voy a dejar por si es que alguien quiere algún paper, alguna cosa, denme un segundito, podemos averiguar y estar en contacto para ver cómo se receta todo esto, ¿ya? Porque, te soy sincero, prefiero no aventurarme con una respuesta porque no la sé, ¿ya? Perfecto. Últimas preguntas. Dice, ¿qué información nos puede dar o comentar sobre alimentos específicos o especiales como el NeuroCare de Proplan que ayudan como complemento en el tratamiento de epilepsia? Espectacular la pregunta. ¿Ya? La verdad es que actualmente hay una tendencia a la alimentación no solamente para pacientes neurológicos, sino que para todos. Sabemos, y uno de los grandes exponentes de esto es el doctor Cristian Gómez, colombiano, que tiene charlas muy, muy buenas acerca de la alimentación, y nos dice que el intestino es el segundo cerebro, ¿ya? Entonces, mientras mejor mantengamos ese intestino nutrido, a la microbiota lo mejor posible, ese cerebro también va a estar más sano. El NeuroCare, dentro de algunos alimentos, no quiero hacer propagandas, obviamente, pero tiene sus propiedades, ¿ya? Usa triglicéridos de cadena media, lo que ayuda a disminuir eventos tóxicos cerebrales, reducir la cantidad de radicales libres que se producen, y eso genera menos inflamación, y en un paciente
que es epiléptico, le va a ayudar bastante, controla la ansiedad también. Hay algunos alimentos que aumentan la concentración de triptofano y eso tiende a relajar. Lo que se está hablando hoy en día de la alimentación es que idealmente sea libre de granos, ojalá libre de gluten, y con eso también vamos a tener un sistema digestivo no perfecto, pero sano, o llegando a lo sano, y eso mantiene un ambiente sistémico en realidad, no solamente para el sistema nervioso, sistémico, mejor nutrido y con menos tóxicos en realidad. Así que la alimentación también está dentro de estas terapias, o como Perfecto. complemento. Perfecto. Araceli pregunta, ¿qué frecuencia de convulsiones se podría tolerar en un paciente que está siendo tratado? Pregunta difícil. La verdad es que no sé si hay una respuesta específica. A ver, con respecto a frecuencias, que es una buena pregunta, que es lo que nos dicen también los propietarios, el Royal College de Londres tiene no artículos, pero sí como algunas publicaciones que hace bastante con los tutores. Ellos estudian bastante los tutores o hacen estudio en conjunto con los tutores. Y se sabe más o menos que la gran mayoría de los casos que se acepta una buena frecuencia es alrededor de una crisis cada 3 meses a cada 6 meses. Eso es lo que se está hablando ahora como dentro de lo ideal. Ahora, también depende del paciente. Si ese paciente, hay algunos autores o expertos que nos hablan de que mientras logremos controlar el 50% de las crisis ya es un buen paso. ¿Ya? Si al mes tenía 10 crisis y ahora tiene 5, al menos ya controlamos el 50%. El tema, y yo me pregunto a veces, pucha, si tenía 10 crisis al año y ahora tiene 5, y si las 5 son el mismo día, no sé qué tan bueno sea eso tampoco. Entonces, ahí va a depender, la verdad es que mucho, mucho de cada paciente. Es difícil dar un número porque todo paciente es un mundo individual, entonces tú tienes que abordar las metas de acuerdo al paciente. Porque, bueno, insistir, o sea, el paciente que tú estás en la consulta y que te dicen que tiene una crisis cada 2 meses, cada 3 meses, o sea, espectacular, versus un paciente que tiene una crisis cada día por medio. Entonces ahí abordamos diferentes fármacos y las metas se tienen que abordar, para mi gusto, paciente a paciente. Buenísimo, última pregunta. Lucía dice, combinar fenobarbital y bromuro, dando fenobarbital cada 12 horas y bromuro cada 24. Yo utilizo fenobarbital por la mañana y noche y el bromuro por la tarde. Es lo que mejor me responde. Perfecto. La verdad es que es una muy buena combinación, fenobarbital cada 12 horas, dependiendo de la dosis lógica, o sea, no dependiendo de la dosis, pero sea cada 12 horas, entre 2 a 5 miligramos kilo aproximadamente. Bromuro de potasio también está escrito que se puede dar cada 24 horas o cada 12 horas también. Si es multiterapia, hay que bajar un poco la dosis. Y lo que hay que tener en cuenta un poco con el bromuro, para los que usen bromuro de potasio, fíjense y tomen electrolito, el bromuro es una sal, ¿ya? Todas las sales lógicamente traen cloro. El bromuro produce una hipercloremia, y esa hipercloremia puede provocar vómitos principalmente en los pacientes, ¿ya? Entonces, una de las recomendaciones que al menos damos nosotros en el instituto y con el doctor Bosco es darlo alejado de las comidas, porque la comida también trae cloro, trae sal, entonces aumenta mucho el cloro sérico, y eso puede provocar algún disturbio. Se los dejo ahí como tips también. Muy bien. Bueno, Eduardo, te agradecemos, la verdad, excelente. Nos retrasamos un poquito en el tiempo, pero me parece que todas las preguntas son importantes responderlas, porque bueno, de eso se trata un poco, que no se queden con las dudas, así que bueno, leímos todas, y la verdad que excelente. Muchas gracias a los colegas que están del otro lado, a esta hora, tarde ya en algunos países, por escucharnos y estar con nosotros, así que bueno, nada, más que agradecerles a todos por estar, y los invitamos, claro que sí, al curso que va a ser dictado por el doctor Bosco y contigo, Eduardo. Así que, bueno, sin más, si no hay otra cosa, nos estaríamos despidiendo y nuevamente agradecerte por esta dedicación que has tenido con nosotros. No, para mí la verdad es que, Diego, es un honor. A mí me gusta mucho la docencia, trato de ser lo más práctico posible porque soy clínico y a los clínicos de repente no nos gusta tanta cosa enredada. Y nada, agradezco a todos los que pudieron estar presentes, a quienes no, espero que lo puedan ver después en la grabación. Sí, seguro. Y totalmente invitados al curso, un curso, como dice Diego, muy bueno. Tuve la posibilidad de estar como alumno el año pasado, así que se los recomiendo a ojos cerrados.
Bien, todos te ponen acá muy bueno la disertación, gracias. Bueno, no, no le hemos leído todo eso, pero tenés una cantidad en el chat de agradecimientos y felicitándote por la charla. Así que No, bueno, que sí, perdón, decime. gracias a todos ustedes, a todos los que participaron, a todos los que nos escucharon y pudieron preguntarnos y conversar. Perfecto, sí se puede volver a ver, ahí están preguntando, ya después les vamos a decir dónde te queda, en realidad va a quedar colgada en la página del ICP, www.icpcordoba.com.ar. Y bueno, ya más que nada despedirlos y agradecerles, que tengan una buena noche y bueno, nos veremos en otro webinar. Les agradecemos entonces por estar. Buenas noches, Nos que vemos, colegas. un gusto. Chao, Eduardo, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.